Anspruch von 82 Jahren. Anspruch von 82 Jahren. Tal cual les dije en el avance, hoy vamos a hablar, voy a agregar, con la señora Liliana de Nicola, gran psicoanalista argentina. Vamos a hablar de un tema muy mencionado, muy hablado, casi vulgarizado, digamos, que es la melancolía. Pero en realidad la melancolía es un estatus de alteración mental seria, es grave y trae consecuencias muy severas. Para aquellos que no les gusta la poesía del tango, que yo decía que era melancólica, los boleros, el tango, la poesía en general, ¿no? Entonces uno dice un poco rápidamente melancólico. No, la melancolía es un estatus nosológico importante, perfectamente definido por Freud y sus seguidores y los que trabajamos en este tema psicoanalíticamente, no psiquiátricamente, psicoanalíticamente. Por eso invité a Liliana de Nicola, gran psicoanalista argentina, investigadora, estudiosa, y seguimos remando en este tema que es la melancolía y muchos otros, pero hoy nos vamos a dedicar a la melancolía. Muchas gracias por los mensajes. Cómo me divertí, porque entre los televidentes se peleaban, discutían, muy lindo, intercambiaban conceptos, ¿no? Mucha gente me dijo que con este programa mucha gente hace o la segunda sesión o una sesión. Así que les agradezco muchísimo. Los llamados, les vuelvo a aclarar, por favor, que sean claros, porque si no, no puedo contestar. O le falta un número o está entrecortado. Es decir, son pequeñas cosas que hacen que la fluidez del diálogo se pierda y queda una frustración en el que llama. Y en mí también queda una frustración porque no puedo contestar. Así que luego de la pausa vamos al encuentro con la psicoanalista Liliana de Nicola. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Tú eres harto, yo baeta, tú eres rubio, yo tostá. Tú de Sevilla a la llana y yo de Puerto. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina. Shopping. El sur tiene mucho encanto. Y ahora, vení a conocer el nuevo Sodimac Home Center en Boulevard Shopping. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. La melancolía también es una cosa de la vida, ¿no? Una cosa Y de la del vida. querer. Y los problemas del querer. Y los que tiene la problemas. melancolía, ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida. Muy contenta de Actualidad. estar contigo. Qué lindo, Otra ¿no? vez. Tenerla.
Hace como un año que no viene, mucho tiempo. Muy linda, muy linda. ¿Cómo Siempre la estás? recuerdo. Bien, muy bien. Bien, Trabajando. qué suerte. Trabajando Vieron, mucho. asoció muy bien con trabajando. Y yo siempre digo que trabajar es muy saludable, es organizativo. Sí, Para sí. mí es fundamental. Y creo que para los psicoanalistas es algo muy importante, ¿no? Como parte de la vida, porque además pasamos parte de la vida de los pacientes compartiendo, ¿no? Entonces creo que el trabajo, por lo menos en mi caso, y creo que el tuyo también, es muy gratificante, muy gratificante. Es duro, ¿eh? Duro. Hay que luchar contra las Tiene resistencias cierta permanentemente, toxicidad, ¿no? pero es gratificante. muy gratificante, Y sí. placentero. A mí Placentero. me da placer investigar el Ah, sí, inconsciente. sí, sí, Y sí, cuando sí. el paciente me acompaña o aprende a acompañar, es De un pronto placer. se abre un mundo, ¿no? De pronto se abre un mundo, tal Sí, cual, sí, tal sí. cual. Encontrás un muro y de pronto se abre el muro. Ahora, en la melancolía encontrás un muro complicado, porque es un muro narcisista que hay que acceder y no es tan fácil. ¿Podés explicarnos qué es muro narcisista? Porque el otro día le dije a una paciente algo del narcisismo y dice, ¿qué es? Yo pensaba que ya era una palabra difundida, El pero... narcisismo. Narcisismo. Bueno, ¿Qué es un muro narcisista? muro narcisista, en primer lugar, ciertas patologías son narcisistas en el sentido de que hay un retiro a un mundo, vamos a explicarlo así, a un mundo interior, tomando la melancolía, por ejemplo, ¿no? Claro. Un retiro que impide el acceso o establecer un lazo afectivo con el otro, ¿no? Claro. El muro es una defensa y renunciar a esa defensa le resulta muy difícil porque la ha organizado toda su vida el paciente, ¿no? En el caso... ¿Qué Ahora, siente el melancólico? Así, hablamos de un lugar que queda mal para Lacan, pero hay del saber, porque uno estudió para saber. yo creo que hay un punto muy importante que es no sentirse amado, ¿no? Solamente aquel que se siente amado puede amar. Pero, por ejemplo, viste que Freud en Duelo y Melancolía, ese gran trabajo Es maravilloso. que dio lugar a que trabajemos todavía hoy con un dinamismo increíble, la diferencia entre el duelo Claro. o aflicción, que es el duelo normal, cuando uno pierde a alguien o algo muy significativo, entra en un estado de tristeza. Y está la melancolía. La vera melancolía. La vera melancolía, exactamente como dice de Nicola. la vera melancolía, donde el sujeto se siente muy mal y se siente malo. ¿Vos te acordás lo que dice Freud? Si se siente tan malo es que algo de verdad debe haber. Seguramente, sí. Esa Seguramente frase de Freud a mí me deslumbró. Lo que mirá. pasa es que la hostilidad es el terreno de la melancolía. La hostilidad, el odio hacia el objeto. Entonces se siente malo, efectivamente. Se ¿Vos siente malo. decís que es el odio al objeto? Porque Sí. yo lo pienso, te cuento. Se pierde un objeto. Objeto se dice en psicoanálisis, persona, querida, no querida, con un lazo importante, será afectivo o no, ahora vamos a conversar, o algo que realmente sea significativo para el sujeto, que yo, la pérdida de la fortuna, la pérdida de un puesto, la Sí, pérdida la pérdida de la patria. de la patria, por ejemplo. Pero yo te oí hablar del tango, ¿no? Y pensando un poco esta reunión, pensaba, iba a tomar dos ejemplos, ¿no? Dale. Una de la poesía, que es Rosalía de Castro, que es Oh, una maravilla. Es una maravilla. Y la poesía de ella está llena de melancolía. Por ejemplo, hay una que dice, negra sombra que me asombra, ¿no? Pero en el sentido que la ensombra, que la deja de sombras la negra sombra. Pero la sombra del objeto ha caído sobre el yo, efectivamente. dice Freud. Sí, sí. Ha En caído. melancolía. Ha caído, se lo fagocitó al yo, quedó
sin yo, habla por boca Esa del es la objeto. sensación del yo. Claro. Que ella no está, que su No está. existencia no está, que está tomada por el objeto, ¿no? Exactamente. Para hablar un poco en términos más simples. Y esta poetisa, o poeta, como dicen los poetas, no tuvo padres o padres desconocidos, ¿no? Y tuvo un reencuentro con la madre posteriormente. Y yo pensaba, qué importante esto, porque ella ha tenido un vacío, ¿no? Claro. Es decir, el primer objeto es el que ayuda a, como una especie de colchón, a responder a todos los estímulos. Cada vez que pasan más años en esta profesión, me doy cuenta que eso que le llaman apego hoy, ¿viste? Bueno, sí. Bueno, ese primer contacto, luego de la salida del útero del bebé, cómo está la madre en ese momento, Exacto. el contacto, el amor, el afecto, es fundamental para el resto de la vida. Bueno, yo creo que el melancólico, la melancolía vera, porque tenemos que hacer la diferencia entre momentos melancólicos que Sí. todos tenemos, de Sí. tristeza en realidad, Sí. y se lo confunde con la melancolía. Sí, Pero la melancolía tiene un déficit, una precariedad en su aparato psíquico, no Sí. tiene recursos a veces Claro, para enfrentar determinadas por eso tanto situaciones. narcisismo. Sí, claro. A mayor narcisismo, menos recursos yoicos, Sí. ¿no? Es inversamente proporcional. La gente dice, ay, es tan narcisista, amor propio. No, es por debilidad. Es al revés. Tanto narcisismo, es al revés. Sí, exactamente. Entonces, cuando se apega a algún objeto o a algún puesto, a alguna función o algo que le dé algún cierto poder, es como que si se queda sin eso, se le aparece Se el derrumba. agujero donde se fabricó esta frágil estructura psíquica. No, por eso te traía la poetisa, porque al igual, por ejemplo, que Edvard Munch, que es un pintor noruego, del grito, ¿no? Y tiene una serie de... ¿Lo conocen? El grito, esa máscara melancólica. Y tiene una serie de pinturas sobre la melancolía, bellísimas, bellísimas. Mirá, Y yo creo que esa cara desgarrada por Es el dolor desgarrada. es impresionante, es ¿no? impresionante. Pero el grito le da al ser llena un vacío, ¿no? Claro. Pero él tiene esa otra serie donde es impresionante cómo hay una figura en primer plano que algunos han dicho, algunos que conocen de pintura, que pone la figura como un muro para el resto. O sea que lo primero que impresiona es esa figura de una mujer o de un hombre Sí. que está mirando Sí. la costa. Incluso es ambigua la máscara, ahora que me hace Es pensar. ambigua, sí. Es ambigua. Por eso parece predípico, ¿no? Es lo que hablabas vos de la madre con el bebé recién nacido y todo este tema de cómo acoge esa madre a ese bebé recién nacido que viene del útero, que supuestamente es como paradisíaco, supuestamente, vamos a decirlo, supuestamente, pero en esa buena acogida de la madre, Sí. el bebé se reconforta y es mejor incluso todavía que un útero, ¿o no? Yo Es creo, mejor bueno, la mamá. es modificadora, ¿no? Incluso han hablado que tiene que ser transformadora. Transforma los estímulos que por la inermidad del niño, del bebé, son muy fuertes. La madre es como va transformando esos estímulos y se convierte en susurros, en cantos, etcétera. Lo protege, Lo protege. lo cuida. Y Rosalía de Castro, que habla mucho de Galicia, que es su tierra de origen, su madre patria, dice que es una tierra de susurros y de cantos y de murmullos y de pájaros, ¿no? Es hermoso. Ella se armó con su poesía aquello que no tuvo, pienso yo, cuando era niñita, ¿no? Una madre que la recibiera. ¿Mm?
Pero Entonces, mirá cómo hay gente que sale como Rosalía de Castro claro, y otra bueno, gente que bueno. acumula malas relaciones, Sí, sí. se siente mal, el mundo está negro, el mundo no hay ideales, en el mundo es un desierto, Es un como un desierto. espejo del desierto que está en Interno. el inconsciente, está desértico, ¿no? Hace un tiempo yo leía a Lush que decía que Freud estaba muy psiquiátrico, y yo creo que no, que está más No. freudiano que nunca en ese texto, porque el discurso del melancólico describe su estado interno, Exactamente. su tal pérdida cual. de libido. La libido lo da el objeto auxiliador desde un principio, o sea, convierte todos esos estímulos intensos en algo libidinal, porque, como decíamos recién, lo recibe, le da susurros y cantos. Pero ya ha llegado en el momento de la melancolía, que ya es un secundarismo, Sí. al momento del nacimiento, la crianza, etcétera. Si vos le das amor a un melancólico, puede morderte la Sí, sí, pata. la hostilidad es muy grande. La hostilidad es total. Sí. Y cuanto más le decís, qué lindo, decís, no, yo soy feo y malo. Así, sí. Entonces, Porque el Sí. problema es que está hablando de vos también, cuando habla del objeto. obvio. Entonces dice, es una porquería, y vos te sentís muy mal, incómodo con el Que melancólico. no la puedes ayudar aparte. Que no lo podés ayudar, pero además como está hablando de vos, porque Claro. aquel que se acerca para él es malo, Claro. destruye. Y Destruye. sí. Y en tu experiencia, ¿trataste mucha melancolía? Mira, No estados melancólicos, melancolías ya melancolías, instaladas. algunas melancolías he tratado. ¿Y cómo te fue? En 2 de ellos muy bien, en uno no, porque interrumpió, pero 2 de ellos muy, muy bien, porque encontraron algo así como lo que hizo Rosalía de Castro. Encontraron una forma La de llenar el poesía vacío. dentro de la melancolía. Claro, la poesía. Una poesía la real, pintura, ¿no? la La escritura. pintura. Sí. Todas las artes, decíamos el otro día con Karina Paradiso, todas las artes ayudan en la sublimación y en la salida. Lo que pasa que si está en un estado muy melancólico el sujeto, no tiene ganas ni de tomar un pincel, No. que uno le diga anda a un taller de escritura, anda a cantar, anda a pintar. Mi no hipótesis es quiero, de que- sí, no claro, puedo, claro. no quiero, no puedo. Pero mi hipótesis es de que la convicción y la confianza, como siempre pasa en el profesional, y la convicción, Digamos la transferencia. digamos la transferencia, es lo que ayuda a trabajar con este tipo de pacientes y con todos, pero especialmente con ellos, ¿no? Claro, porque es como que hay que hacerlos de vuelta. Así es, ¿No? Vos Así haces es. un renacimiento, así es. una letra, un renacimiento. Me estaba acordando de una persona que puedo hablar de ella porque ya no está en el país y puedo hablar de ella. Sé que me lo permitiría. Que una vez que estaba enferma, una gripe importante, fui a la casa y me di cuenta que tenía una reproducción de una lámina que yo tengo en mi consultorio. Es decir, se había hecho una reproducción de mi consultorio en su casa. Mira, ¿no? pobrecita. Pero fue muy importante, fue evolucionando mucho esta persona durante nuestro trabajo y bueno, para mí... Los psicoanalistas tenemos que dejar la transferencia y si sentimos que nos copian, que nos copien, que estemos seguros que después con la elaboración, la reelaboración, se resignifica y puede surgir el sujeto. Bueno, del esta persona análisis. fue escritora. Claro. Y después está en España ahora, lejos, pero realmente muy bien, ha hecho cosas, escritora de niños, ¿no? De cuentos para niños. Ah, qué lindo. Y sí. Es difícil escribir para niños. Muy difícil, pero Muy yo creo que el difíciles. melancólico que puede salir, ¿no? De esa Sí. melancolía ha conocido
infiernos muy grandes. Claro. Que puede claro. traducirse después en la sublimación que haga, ¿no? Claro, en la este escritura. caso, la escritura fue un camino muy interesante. Porque para eso. sufre el melancólico. Así es. No es que es jodido porque es jodido. No. Sufre el melancólico. Y una cosa que yo tomo de Pichon Rivière y de Freud, por supuesto, y que vos lo terminás de mencionar 2 o 3 veces, que siempre está dirigido al otro. Cuando Pichon Rivière funda el CAS, el Centro de Asistencia al Suicidio, porque hay autorreproches e intentos y fantasías de suicidio muy fuertes y serias, ¿no? Así es. Entonces, Pichon Rivière funda el CAS, el Centro de Asistencia al Suicidio, que atendía él personalmente, y cuando llamaban, ya cuando un paciente llama, estamos con un 50% recorrido, ¿no? Pues los otros no llaman. Él les preguntaba, ¿y usted a quién quiere matar? Yo sé que esto es muy disruptivo, que no gusta en general, pero esto es así. Como decía Liliana, está dirigido al otro. Y Lili agregó que el otro se siente mal, porque yo me siento impotente en realidad. No me ubico en la figura que me coloca el otro, pero en realidad está alucinado. Yo no soy la persona a la que él le está hablando. Es a un objeto interno que le da y le da y le da. En ese momento estaba pensando si no estaba muy enojado porque el otro había desaparecido y lo quiere reventar. Así es. ¿No es cierto? La ausencia no tiene forma de elaborar la ausencia. No tiene forma. No tiene forma de elaborar la ausencia. Usted dice porque yo soy malo, la culpa la tengo yo. Pero en realidad, cuando uno investiga un poquito, es un reproche para el otro. Claro. Y hay fantasías asesinas. Así es. En Así todo es. suicidio. Bueno, lo que pasa es que le está pasando, que se está desapareciendo por el eclipse que se le produce en el yo. El objeto le ha ocupado el yo. La sombra del objeto, como sombra decía Rosalía y Sigmund, ha caído sobre el yo. Muchas gracias, Lili. Bueno. Y te doy esto para Muchas gracias. neutralizar la acidez del mundo, la amargura. Sí, pero... Que no es tu caso, pero es para disfrutar. Sí, disfrutar. Muchas gracias. Sí, de parte de Silvia Blanco, Bombonerías Normando. Y te agradecemos y te vamos a seguir invitando todas las veces. Cuando quieras. Pero vos gusto. también podés llamar para decir, tengo este tema, me gustaría. Bueno, como cómo hacen no. muchos colegas, Cómo que no. me encantan. Lo que pasa es que en general lo que hacen eso son los más jóvenes. Puede ser. Y yo traigo gente de mucha experiencia acá, porque tenemos media hora. Hay que tener mucha trayectoria e investigación Para hacer síntesis, sí. para hacer síntesis. Gracias, Lili. Bueno. Muchas gracias. Es así, perfecto. Luego de la pausa, vamos a las reflexiones finales, como siempre. Ni a ti te traga la mía. ¿Por qué tú te has vuelto loco y yo estoy loca perdida? Si tú no tienes dinero y yo no tengo 2 reales. Que vamos a hacer entrañas con tan grandes capitales. Válgame la soledad. Si somos uno del otro, ¿quién nos puede separar? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Tú eres alto, yo bajita, tú eres rubio, yo tostada. Tú de Sevilla la llana y yo de Puerto Real. Que no tiene nada que ver el color ni la estatura con las cosas del querer. Al cual les dije, el tema de la melancolía da para hablar muy profundamente y como decía Liliana de Nicola, como decía, la capacidad de síntesis que hay que tener solo se tiene con una gran experiencia y una gran trayectoria. Es por eso que yo en general invito a gente de mi generación.
también una generación que estudió mucho. Duelo y melancolía es un temazo de Freud que lo desarrolla en forma totalmente psicoanalítica y que sirve en la clínica para todo. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que toda neurosis parte, según Freud, de una privación externa que nos estamos olvidando de investigar. Entonces, esa privación externa puede dar lugar a una neurosis, puede dar lugar a una aflicción, a una tristeza normal o a una melancolía. Y ahí te quiero ver. Pero según hablábamos con Liliana de Nicola, cuando hay una buena transferencia y hay un psicoanalista que sabe de qué está hablando, en la melancolía, cuando decimos la sombra del objeto ha caído sobre el yo, en una personalidad muy narcisista, que no significa que se quiera mucho, significa que es muy frágil. El sujeto muestra el grado de fragilidad que tiene, por lo tanto las relaciones que hace son así, tipo garrapata. Cuando se corta la relación por cualquier motivo, el agujero vuelve al yo. La sombra del objeto perdido ha caído sobre el yo. Y otra cosa que hablábamos con Liliana es qué importantes son, como decimos siempre, los primeros días, meses, yo diría días, el momento en que nace el bebé. No, parece que estoy descubriendo la pólvora, pero no. Lo vuelvo a decir porque me parece que no se tiene muy en cuenta. El otro día, los chiquitos que están en incubadora, por ejemplo, después se ven en el consultorio, pues no lo ponen en palabras, pero hay una ausencia, hay un hiato de esa relación acogedora con la mamá. Así que la melancolía, que suena romántica, en general, como les decía al comienzo, es un grave estado mental, pero que se puede salir, se puede curar, se puede revertir. Nos vemos. Si tu gente no me quiere, ni a ti te traga la mía. ¿Por qué tú te has vuelto loco y yo estoy loca perdida? Si tú no tienes dinero y yo no tengo 2 reales, ¿Qué vamos a hacer se entraña con tan grandes capitales? Várgame la soledad. Si somos uno del otro, ¿quién nos puede separar? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Tú eres alto, yo bajita, tú eres rubio, yo tostado. tú de Sevilla la Llana y yo de Puerto Real. Ay, que no tiene nada que ver.